Muy buenas tardes, Sergio. 7 de enero del año 2022, nuestro primer programa del año. ¿Cómo la pasaste el fin de año? Víctor, muchísimas gracias, te agradezco. Feliz año nuevo para Gracias. ti, feliz año nuevo para todos los amigos radioescuchas y televidentes que están muy pendientes. La pasé tremendamente bien luego de ir a la iglesia, como siempre lo hago, con mi familia y luego en la casa, cuidándonos precisamente, sirviéndole a Dios. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta en este año tan importante y que será un año no para los hijos de Dios, pero sí para el país muy difícil. Correcto. Y para los que nos ven por primera vez, este programa, él es el licenciado Sergio Méndez, abogado de la República y también presentador de televisión. Mi nombre es Víctor Barahona y vamos a dar inicio a este primer programa del año. Y quiero empezar, Sergio, que hablemos de lo que más te gusta esta tarde, que es el fútbol. Y Okay. quiero que empecemos a hablar de la Liga Española. Se ve un Barcelona opacado, hay casos de COVID también, pero se ve un Madrid que ha despegado. ¿Qué puedes opinar de eso? Mira, la Liga Ibérica siempre ha sido una liga sumamente competitiva y una de las características principales de esta liga es que cualquiera puede ganar, igual que en la Liga Mexicana, y eso es lo que me parece sumamente importante. El mecanismo es diferente porque en la Liga Mexicana, que yo pues narraba en su momento, al igual que la Liga Española, y que ambos estadios o ambos países los he visitado, es que la Liga Mexicana tiene como finalidad pasar a una liguilla, es decir, como una breve final, pero que solo pasan ciertos equipos, pero que no constituyen juegos como una gran final como la que nosotros tenemos y se acabó. En España es muy diferente porque el que al finalizar la liga, el que tenga más puntos, simple y sencillamente gana y entonces resulta ser quizás como un poco más competitivo. En España han ganado equipos como el cuadro colchonero, el Atlético de Madrid, un cuadro que en términos de planilla, con Lucho Suárez, proveniente del Barcelona, que en una oportunidad conversando contigo, yo dije que había sido uno de los peores horrores del Barcelona, haber dejado ir a este Arriete, a este centro delantero gaucho, uruguayo, y por supuesto el Cholo Simeone no le tentó la mano para hacerse de los servicios del suramericano. Ganó precisamente ese mismo año que se va del Barcelona, gana la Liga Española, Luis Suárez. Y obviamente constituye una revancha que la vida o el mundo del fútbol, o Dios, si lo querés ver así, le da a Luis Suárez, porque a él lo maltrataron en el Barcelona Sí. luego de tantas tardes de gloria, tantos escudetos, tantos títulos, tantos palmarés que le dio junto con Leo Messi, y creo que definitivamente fue desafortunado, ¿verdad? Lo que sucedió. Entonces el cuadro colchonero gana, pero también en el pasado vimos nosotros a un Deportivo La Coruña con José Roberto da Gama de Oliveira Bebeto, que también estaba siempre punteando, el rifle Pandiani, y una gran cantidad de jugadores y equipos. Hemos visto a otros equipos que de pronto los naranjeros del Valencia, que han ido de pronto ganando Pero dentro de la liga. Valencia en los últimos torneos perdió gas. Sí. No sé qué pasó. Lo que pasa es que es lo que nosotros estamos hablando. Le sucede a los grandes clubes, pero también le sucede a los clubes pequeños. Vienen las lesiones. Y es que recordad que en España es sumamente competitivo, pero la mayoría de estos equipos clasifican para la UEFA o para la Champions League. Entonces, y posteriormente también están los partidos de la Copa del Rey, también está la Supercopa, también están diferentes partidos de fogueo, entonces una pretemporada, pre-season, y existe demasiada actividad de los jugadores que son llamados también para la selección, Sus para selecciones. eliminatorias, para certámenes internacionales como la Copa América, para eliminatorias mundialistas, para mundiales sub-20, 19 o mundiales para la mayor. Entonces, el nivel de exigencia y de exposición a las lesiones
está a la orden del día y que tienen que estar viajando. Entonces, siempre estos clubes se ven diezmados porque les hacen falta jugadores claves, porque los llama la selección, porque hay fecha FIFA, ese es otro certamen. Otros que andan positivos con COVID. Claro, ahora tiene un elemento adicional como el que tú acabas de mencionar, y eso genera graves problemas para un entrenador de quién echar mano. Obviamente los clubes como el Real Madrid y Barcelona tienen la posibilidad de tener dos clubes a la misma vez, paralelamente. Entonces, si no juega el Barcelona A, juega el Barcelona B, juega el Barcelona C, pero clubes con un poco menos de presupuesto o una planilla, podríamos decir, mucho más, quiero ocupar el término correcto para referirme para que no se escuche peyorativo, quizás un poco más recatada económicamente, ¿no? No pueden venir y tener una cantidad de jugadores plagadas de estrellas y poder mantener siempre ese ritmo. Entonces viene el desgaste físico. Bueno, pongo estos jugadores ahorita porque ya es domingo, pero el martes yo tengo un partido de la Champions, lo voy a guardar para que no me lo lesionen, lo voy a guardar porque ya tiene 2 tarjetas amarillas, lo voy a guardar porque, ¿me entiende? Existe una gran cantidad de situaciones que a la larga los equipos modestos, ese era el término económicamente hablando, no pueden encarar, ¿verdad? Pero sí es una liga muy competitiva donde cualquier equipo puede sortearse con un trofeo. Pequeño, un grande. Claro, claro. Me llama mucho la atención la llegada de Xavi al Barcelona, donde todos creían que con la llegada de Xavi el equipo iba a levantar cabeza. Al contrario, ha venido de más hacia menos. Entendemos que tienen muchas bajas con el COVID. Tú lo acabas de decir, hay equipos, ¿verdad?, más modestos, más pequeños, pero estamos acostumbrados a ver siempre puntear a Barcelona, a Madrid, a los colchoneros que siempre han ido y todo al Valencia, pero igual nos vamos más allá, al otro lado de sus vecinos, a los italianos, que estaba viendo ese Milan este fin de semana que pasó un Milán completo. Una planadora. Sí. Sí. No. Sí, mira, el calcio italiano, que también tuve el gusto de narrarlo en su momento, es una liga sumamente competitiva. De hecho, ganaron un mundial, tú recordás. Y esa misma temporada que ellos ganan el mundial, los italianos, los tifosi, Squadra Azzurra, los tifosi son los seguidores de como la Torcida en Brasil, ¿no? O los Hooligan en Inglaterra. Cuando ellos ganan en esa oportunidad, yo creo que nos han dado cátedra al mundo entero, también lo hizo Argentina, en este sentido, y que es algo del cual nosotros adolecemos en estos niveles de fútbol que nosotros manejamos, Víctor, y que más adelante vamos a hablar de la selección nacional, que nosotros lo dijimos desde un inicio, mira, el Mundial no vamos a clasificar, y yo no visualizo a corto, a mediano y muy difícil también a largo plazo que nosotros vayamos a acudir a otra justa mundialista, y no es porque yo no lo quiera, lo que sucede es que uno debe tener los sentimientos educados, y te lo comento, Italia acababa de ganar el campeonato mundial, pero identificaron en el campeonato que el equipo del primer ministro Silvio Berlusconi, el Milan, el equipo de aquel entonces hombre fuerte, Silvio Berlusconi, primer ministro de Italia, había cometido una infracción. Y la Juve también. Entonces la Juve, la vecchia señora del calcio italiano, bajó a la serie... tercera creo que. A la segunda. Lo que pasa es que allá la Serie A es lo que nosotros conocemos como la primera división para muchos, pero no, la Serie A es la segunda. Nos bajó. Y ahí se fue Alexandro Del Piero, por ejemplo, bajó, igual que lo hizo con la Fiorentina Batistuta, el argentino, el eterno centro delantero de la selección albiceleste, que a mí me hubiera encantado verlo jugar en el Barcelona, igual que otros jugadorazos como por ejemplo Dimitar Berbatov, el búlgaro, o también Didier Drogba, el marfileño. Me hubiera encantado ver ese africano. Ya teníamos a Samuel Eto'o, por supuesto, en el Barcelona, yo soy barcelonista.
Lo que te quiero comentar es que ese año bajó la Juve y el Milan empezó con menos 10 puntos por una sanción que tuvo, pese a que era el equipo del primer ministro, Víctor. ¿Qué sucedió en Argentina? En Argentina sucedió algo similar. Tenía que bajar Boca Junior y no lo querían dejar bajar. Y recuerdo yo en estos países latinoamericanos donde realmente el tema de la corrupción y la impunidad está a la orden del día, Cristina de Kirchner trató de meter las manos, trató de interferir. ¿Cómo va a ser posible que va a bajar Boca? Sí. Si Boca River es un verdadero fenómeno mundial y el tema del turismo va para abajo. No, pero es que va para abajo. Entonces, esos equipos, esos países, esas federaciones han dado muestras y cátedra de realmente cómo se hace el fútbol, porque precisamente en nuestro país tú sabes cómo una vez el Sonsonate, por medio de un decreto legislativo, Lo salvaron. lo salvaron, Víctor. Y no solo él, a varios equipos. A varios equipos, a eso iba, donde se ha congelado el descenso, donde dicen no va a bajar No este baja equipo, uno y el otro pero va a suben subir dos. el otro, van a subir. O suben dos. Qué tremendo, o sea, realmente es una incompetencia, una negligencia, impericia, una canallada para el fútbol. Y hacer de este selección país y de en El cualquier otro. Salvador solo cuando ya vienen eliminatorias. Solamente cuando ya vienen No hay eliminatorias, proceso. no hay consenso, no hay transparencia y la parte oscura precisamente de nuestro fútbol, cuando se trae a un entrenador, pero cuando se le está pagando. Y como se conoce en el calor popular de los corridos y que se ha hablado por los siglos de los siglos, quien trae el entrenador va con su rascadita, va en la foto. El Y directivo. entonces, ¿quién es el que lo está trayendo? Y cuando vienen los malos resultados, ¿por qué es que lo siguen sosteniendo, pese a cualquier tipo de crítica? Entonces, eso es lo Hay que algo, nosotros vimos. Sergio, que muchos jugadores de antaño, los de España 82, que fueron atropiados, viajaron al Mundial. Los directivos iban en primera fila de los aviones. Primera clase, como siempre Primera han viajado. clase. Los jugadores allá mal cuidados, con un solo uniforme, denunciaban algunos. Increíble lo que nos ha pasado. Este fútbol, tú lo dijiste el año pasado, 6 meses antes, El Salvador no va a clasificar. Y yo todavía te cuestionaba, ¿crees que no va a clasificar? No. Y tú explicabas por qué. Y nos estás dando ahorita tu exposición. Pero hoy se va a hacer un nuevo estadio. Listo. Antes de pasar a eso, solamente te quiero terminar porque tú hiciste una pregunta Sí. sobre Xavi. Sí, Xavi es de una camada de la Mesía, Johan Cruyff. Xavi viene de una camada precisamente que fue dirigida por Pep Guardiola. Recordaremos nosotros el Dream Team, sí. cuando Johan Cruyff, el Pelé Blanco, como le llamaban al holandés, del ex Ajax, enamorado, claro, holandés, él le imprimió precisamente aquel juego, no de la naranja mecánica o el fútbol total, porque lamentablemente para el fútbol y para Holanda, el representativo de los Países Bajos, Holanda nunca fue campeón del mundo, solamente de la Eurocopa, Sí. con Ruud Gullit, Van Basten, Rijkaard, Ronald Koeman y otros. ¿Por qué digo lamentablemente para el fútbol? Porque la naranja mecánica en diferentes ediciones tuvo un equipo y tuvo jugadores donde se merecían el premio de haber sido campeones del mundo. Con Johan Cruyff, por ejemplo, Sí. tenían el fútbol total, todos atacaban y todos defendían. A diferencia del italiano, que es el catenaccio, que es el pressing, Defenderse. o asfixiar Asfixiar. adelante a todos para impedirles la salida. Ese tipo de esquema de Holanda y con las luminarias que tenía, con un centro delantero espectacular que militó precisamente en el Milan, que tú lo mencionabas. Los 4 que te acabo de decir militaron en el Milan: Johan Cruyff, Marco Van Basten, un centro delantero espectacular que tuvo que retirarse. El de los tobillos. Múltiples de lesiones en los cristal. tobillos, claro, igual que Batistuta en las rodillas.
no las aguantaba. Y Batistuta muchas veces pedía que mejor le quitaran las piernas, que se las cercenaran, porque los dolores eran demasiado, ya las infiltraciones ya no le detenían el dolor. En esa misma dinámica tenían al tulipán negro, Ruud Gullit, espectacular. Sí. Bueno, fue comparado con Maradona en su momento, que creo que también fue excesivo la comparación. Sin embargo, como con el respeto de los hermanos hondureños, yo recuerdo que estaba una vez narrando un partido de fútbol y creo, si no me equivoco, que fue un narrador, que en paz descanse, Diógenes Cruz, de Honduras, donde comparó a el nene Obando, César el nene Obando, un mediocampista muy bueno, creativo de la selección catracha, pero o sea, para mí a título personal, y no solamente porque yo soy un salvadoreño, Víctor, el patriotismo y que amo mi país y que sé lo que representa para nuestro país Jorge el Mágico González, y yo lo he visto y he platicado en España con otras personas y acá, jugadores cuando vinieron acá, y no solamente porque he jugado fútbol y juego fútbol en la escuela alemana con Jorge González, o porque Jorge González admiró muchísimo a mi padre y dijo de que Sergio Méndez había sido el referente para él, pero no sé, me pareció un tanto emocional las palabras que te voy a decir por parte de Diógenes Cruz, y creo que fue hasta un sacrilegio cuando dijo, después Nene Obando solamente puede ser comparado en ese nivel a Jorge el Mágico González. No, hombre, por el amor de Dios. O sea, de verdad, Dios manda fuego. O sea, no, que en paz descanse, y lo respeto muchísimo, pero quizás era el calor del momento y que estaba emocionado por Jorge la selección. ha sido considerado en su época dos de los mejores, no el uno o el segundo a mejor del mundo. No. Lo dijo Maradona, Kiko Narváez. Claro, y con todos he platicado yo hablé, por ejemplo, con Kiko Narváez, con Vaca, con Pepe Mejía, que jugaron con él en España, pero yo he hablado en España con otras personas. Pero yo recuerdo una vez, por ejemplo, que vino acá y que estuve el gusto de hablar con aquel peruano, el nene Teófilo Cubillas. Uy, que yo claro, estuve platicando con él y de Jorge González. Estuve con el pibe Valderrama que vino acá, lo trajo Alejandro Goodman. Estuve conversando con él. Pero por sobre todas las cosas estuve más de una hora, así como estamos nosotros hablando con Diego Armando Maradona, el Pelusa, y se derretía, o sea, por decirlo de una palabra bien bonita, porque yo tengo otro quizás adjetivo para referirme, pero y se derretía por Jorge González y me contaba un montón de cosas. Entonces, quien hable acerca de, por ejemplo, que alguien me diga Rambo de León, por ejemplo, que jugaba y estuvo en Italia también, ¿verdad? Que me hablen acerca de Rolando el Rolo Fonseca, por ejemplo, y que estuvo otros jugadores que tuvo Honduras, ticos, claro, el jugador tico Rolando el Rolo Fonseca que estuvo allá, entre otros que se me ha ido ahorita o Guanchope del Derby County de Inglaterra, o el Pescadito Ruiz de Guatemala. Claro, pero, o sea, por favor, no caigan en ese error. En ese vacío. Y no es porque Jorge sea salvadoreño, porque él pudo haber nacido en cualquier otro lado del mundo. Y de hecho, déjeme decirle que todos nos debemos de sentir orgullosos, porque en España a Jorge no le llamaban el salvadoreño, le llamaban el centroamericano. Sí. Entonces yo creo que es un patrimonio de todos nosotros, los hermanos salvadoreños. Entonces, pero no abusen tampoco, o sea. Y el César Nene Obando fue muy bueno. Yo narré partidos de fútbol de él. Para los hermanos hondureños, con mucho respeto, yo recuerdo a a Yerwood, por ejemplo, que jugó con Jorge. Jerónimo Yerwood se quedó jugando en España luego del Mundial del 82. Vino a jugar aquí para el Baigón Adet. Yo recuerdo a él juegos de Guasapa. Claro, yo me recuerdo, claro, como Silvio Aquino, el orgullo de Guasapa. Yo recuerdo que iba al Han Jusco, allá en Guasapa. Y de ahí salieron, de Guasapa salieron Cerritos, salió, se me va el apellido Moisa, Chico Contreras. Pero recuerdo que una vez estaba yo narrando un partido de fútbol de la Alianza
donde trajeron a unos brasileños, a Melao Machado, también a Batista, entre otros. Allá trajeron a unos brasileños. Fuertes críticas para los brasileños que no resultaron como mucho en la alianza, pero el Baigón Adet sí se había plagado y se había parado muy bien en un estadio que tuve el gusto de jugar en esa cancha, te quiero comentar, y que era una alfombra, de verdad, una verdadera alfombra, el Han Jusco. Y entonces lo que te quiero comentar es que al igual que Costa Rica ha tenido a grandes jugadores como bueno, Keylor Navas ahorita, sí, antes en el Real Madrid y ahora en el Paris Saint-Germain. Tuvo también a Gabelo Conejo en el Mundial de 90, sí, que se quedó jugando allá, al Rolando, el Rolo Fonseca, que se me va una gran cantidad de nombres. También Honduras ha tenido a jugadores como el Zancudo Díaz, que ha tenido grandes jugadores ahorita. Y que jugaron en México también, en el Correcamino de México, jugadores muy buenos. También tuvieron los hondureños, los que te acabo de mencionar. El Diablo Bennett en Honduras. El Diablo Bennett, wow, Honduras tenía un jugador que nos agarraba de hijo de crianza a nosotros. De verdad que nos agarraba. El tipo cada vez estuvo en Italia, estuvo en Suazo. Nicolás Orlando Suazo, claro, que jugaron en Italia, este jugador, y que jugó en México. Ya me voy a recordar ahorita el nombre de tantos que he mencionado. Y el tipo, cada vez que agarraba la pelota, ¡pum!, era para adentro. O sea, con un resorteo que tenía, un jugador espigado, sumamente espigado, pero cada vez que resorteaba el tipo era ¡pum!, con una técnica de golpeo espectacular a pelota parada sobre la mampara humana, 3 dedos para adelante. El tipo era fenomenal, espectacular, ¿verdad? Y era la bestia negra del Salvador. La bestia negra es un calificativo que se le da en España a una persona, o en Europa, a una persona, un jugador que cada partido siempre le marca goles. Sí. Por ejemplo, Samuel Eto'o siempre le marcaba gol al Real Madrid y tenía tenía un condimento adicional porque Samuel Eto'o, el camerunés, fue despreciado. Es que cuando era pequeño. Me recordás a Samuel Eto'o una jugada que le hizo a Roberto Carlos, que Roberto Carlos se quedó esperando el balón. Sí, y Casillas salió también. Ya les había hecho una velocidad. Una velocidad impresionante del camerunés. Y dominio técnico. Que fue muchas veces reconocido como el mejor jugador de África sobre Didier Drogba, el marfileño del Chelsea. Ahora es el presidente de la Federación de Camerún. Sí, correcto. Y le ayudó a Ronaldinho con parte de la caución económica cuando Ronaldinho fue detenido en Paraguay. El camerunés, amigo de él, le ayudó a Ronaldinho a pagar la caución económica de un poco más de $1 millón que le estaban poniendo. Obviamente los dos hicieron una amistad espectacular y Samuel Eto'o, el camerunés, le ayudó. Pero Honduras ha tenido una gran cantidad de jugadores luminarios, al igual que Guatemala también, al igual que Costa Rica, pero por favor, o sea, pongamos las cosas en su lugar. ¿Te quedó Guancho? No, te dije Guanchope del Derby County de Inglaterra y del Málaga, sí. También representante de Costa Rica. Ha tenido grandes jugadores. Bueno, Costa Rica ha tenido el mejor desempeño en toda Centroamérica en un mundial, al haber clasificado para los octavos de final en el Mundial de Italia 90. O sea, nadie de Centroamérica. Y eso que El Salvador fue el primer país en Centroamérica en clasificar a un mundial, cuando se abrió otra plaza que fue el Mundial de México. El fútbol salvadoreño. Mira, en El Salvador ha retrocedido todo, Víctor, y eso es lo que la gente no termina de entender, y la única responsable es la gente que se mira un poco fascinerosa o un poco aislada de la realidad. Y El Salvador realmente fue una tierra muy próspera en la década del 60-70, que creo que empezó a menguar. Y te explico por qué. Hablemos del tema de educación en nuestro país, que ahora tú ves cómo le han quitado el presupuesto. Fue un tema muy importante porque acá se asentó en nuestro país empresas de tecnología de punta en el Boulevard del Ejército, como fue la holandesa Philip
y también la Texas Instruments. Instrument. Y este venía de personal capacitado de la Universidad Nacional, es decir, había para este tipo de componentes que se trasladaban al mundo entero. Posteriormente esto se perdió y se fueron del país poco a poco por lo que se empezó a dar con el conflicto armado y la guerra. En nuestro país en términos de educación eran sumamente valorados este tipo de profesionales de tecnología de punta. En aquel entonces las calculadoras científicas era lo top que nosotros teníamos en nuestro tiempo. Tú recordás, luego vinieron las máquinas de escribir eléctricas. Los relojitos Texas, me acuerdo. Correcto. Con calculadora. Eso se hizo aquí, no se hizo en ningún otro lado. Recuerdo también en temas, eso es educación, recuerdo en temas economía, El Salvador tenía 0 deuda externa y todos los proyectos insignia que hasta el día de ahora persisten y que no se volvieron a hacer, como las represas, todas las represas, como los túneles del litoral, los túneles, como el Puente de Oro y Puente Cuscatlán, que la guerrilla lo botó, el Aeropuerto Internacional El Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames, actualmente, el Estadio de la Flor Blanca, ahora Jorge el Mágico González, ¿va a haber nuevo todos estadio? se hicieron, vamos a hablar de eso, todos se hicieron con fondos propios. Pero yo te hablaba también. Con ningún préstamo. Lo que sí se hizo con un préstamo, Víctor, y se le puso un peaje, fue a la carretera que llevaba hasta el aeropuerto. Sí. Ese sí fue un préstamo de Japón. Que ahí estaba la pluma. Hay que ser honrado y decirlo, estaba en las casetas. Sí. Hay que ser honrado y decirlo. Ese sí fue un préstamo de Japón. Pero lo pagamos. Pero todo lo demás fue fondos propios. Y ahora tú ves desde aquel entonces actos de corrupción donde todo el mundo quiere su pata de cheje, todo el mundo va sobre eso para tratar de cobrar. Antes decían que era el 20, hoy hablan del 25% que se les cobra. Dicen, ¿verdad?, las malas lenguas. Y que ha sido lamentable. Eso fue en el tema económico. Nos vamos al tema del fútbol, Víctor. ¿Cuánto hemos retrocedido? ¿Qué fue este país? Víctor, en deuda El Salvador ha llegado ahorita al 95% del Producto Interno Bruto, de tener cero. De tener cero, Víctor. Entonces, ahí te podés tener tú una muestra. Solo este gobierno le ha metido 20 puntos al PIB. 20 puntos en 8 meses. Algo que en 10 años le metió al frente Farabundo Martí. Ni en 30 lo hizo. Ni en 30 lo hizo. De izquierda y de derecha, como se le llama. Ni en 30 lo han hecho claro. Entonces, para que tengamos una idea. Entonces, vámonos al tema de fútbol. Víctor, El Salvador era una potencia mundial en términos de fútbol y te lo voy a demostrar. ¿Qué jugadores venían acá de la talla de Jorge Tupinambá Santos? Sósimo. Vino Brasil, acababa de ganar el Campeonato Mundial de México 70 y aquí contrataron a Sósimo. Mundialista, el Águila, lo trajo. Acá trajo a, por ejemplo, Raúl el Avión Casadei jugando en Club Deportivo FAS, Cascarita Tapia, el Chueco Hermosillo. Aquí vinieron jugadores, el que trajo la Culebrita Macheteada la primera vez no fue Jorge González, ni tampoco Pachín, fue este jugador panameño, Cascarita Tapia. Y Chueco Hermosillo, chileno, vino con Hernán Carrasco Vivanco. Luego fue el entrenador del Envigado de Colombia. Pero acá tuvimos nosotros a grandes luminarias, jugadorazos acá, jugadorazos tremendos nacionales. Pero aquí venían equipos de fútbol, 1962 vino el Barcelona de España con todas las estrellas, Puskás y todos los demás vinieron acá en el Estadio de la Flor Blanca. Aquí vino el Santos de Pelé. También el Atlético Marte jugó contra el Santos de Pelé allá en el Estadio de la Revolución, ahora Rommel Fernández. Aquí vino el Bon Suceso de la Liga Alemana, el Borussia de Mönchengladbach, el Borussia Dortmund en la inauguración del Estadio Cuscatlán. Aquí vino el Estudiantes de La Plata con el papá de la Bruja Verón. Aquí vino la Universidad de Chile. Aquí vino el Argentino Junior. Aquí vino el Botafogo con Garrincha. Aquí vino, para que tengamos una idea de verdad de la trascendental, vino el Sao Paulo de Brasil, que se llevó en una gira al catedrático de la zurda, Juan Francisco El Cariota Barraza. Aquí vino el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain, sí, de Messi.
Sí, el Paris Saint-Germain de Edinson Cavani, de Zlatan Ibrahimovic, que a donde ahora juega el brasileño Neymar, sí, aquí vino. El Barcelona de España, sí, aquí vino. Y el Real Madrid vino aquí a Guatemala. Sí, esos eran los equipos que venían aquí. Y podría yo seguir toda la tarde hablando de eso. Entonces, te planteo yo esos apartados en términos de economía, en términos de educación y de fútbol para que veas cómo lamentablemente El Salvador dejó escapar lo que otras generaciones les habían dado y no lo pudieron administrar. Fuimos el primer país en clasificar a un mundial. Tú te podés imaginar, Víctor, lo que significa que un país clasifique a un mundial, lo que viene en términos económicos de turismo, lo que viene en derechos de transmisión, lo que viene en partidos de fogueo de la selección previo para ir a un mundial, cómo se llena el estadio y cómo se transmiten para los hermanos lejanos en Estados Unidos. Los premios que da la FIFA, con solo clasificar estamos hablando de 2.5 millones de dólares y como vas avanzando adicionalmente. Víctor, el dinero que podés canjear por patrocinio, todo eso, El Salvador desde 1982 hasta la fecha, ¿cuántos años son, Víctor? Sacar la cuenta del 82 para acá, todo eso El Salvador no lo percibe. No lo percibe. Pero vamos a ir a este mundial de Qatar. Yo creo que vamos a ir a Qatar, pero café. Y vamos a ir al mundial, pero de televisión. Sí. Desde la televisión. Eso es lamentable, eso es lo que han hecho. ¿Y quién se ha paseado en todo eso? Se ha paseado la política. La política que no tiene nada que andar haciendo. Yo recuerdo, Víctor, cuando estaba yo en el Canal 4 y trabajaba paralelamente en la Fiscalía. Yo me preguntaba que por qué El Salvador no podía de una vez por todas salir de esta maldición y salir adelante, porque todos los salvadoreños queremos volver a ver un día, encender la televisión y que estén narrando un partido de fútbol como Argentina-El Salvador con Maradona que sucedió en el 82, que jugaron. Pero queremos ver a nuestra selección pero en un mundial, pero que no le metan 10-1. La queremos ver de verdad como un representativo, como la selección del 70, por ejemplo, ¿verdad? Que se midió a grandes Pero equipos. en esa época ya había corrupción. Sí, había. Pero la ventaja, que hubieron grandes jugadores, nacieron como tu padre, tú dijiste como el Mágico, como Pachín González, Chu González, Lotario Guerrero, Sí. Mandingo Rivas, Sí. el Pájaro Hueso. Ya no hay jugadores de esa talla, Sergio. Mira, ¿Qué le ha pasado al jugador? Corrupción siempre ha habido, pero no en la forma tan canalla como posteriormente se fue manifestando. Y yo te comentaba a ti que cuando yo estaba en el Canal 4, yo me preguntaba, ¿y qué pasa? ¿Por qué no salimos adelante? Y te lo compruebo a continuación, porque para mí fue lamentable poco a poco venirme dando cuenta, y donde todo mundo quiere hacer negocios, Víctor, y todo mundo consiente la corrupción porque es la forma de vivir de ellos y es la forma en la cual ellos pueden perpetuarse en el tiempo. Recuerdo esto, Víctor, como muestra un botón. Estaba yo en el estadio, en un estadio del país, en la zona norte, y yo se lo comenté una vez en una entrevista a Hernán Carrasco, hace poco, con Jaime Vilanova. Y les digo yo, Hernán, Jaime, ¿de cuánto fue la taquilla? La pregunta. Ya, Sergio, ahorita nosotros te informamos, era el medio tiempo. Y me dice, Sergio, la taquilla fue de $250,000. Te estoy hablando hace unos 20 años más o menos. Víctor, cuando me dijo $200,000, creo, si no recuerdo, un poco menos, un poco. Todavía yo al aire, luego me dijeron, mira, te exaltaste. ¿Cómo? Le dije yo. Víctor, no habían lo más unos 50 aficionados ahí. Explícame de dónde salió ese dinero, Víctor. Lavado de dinero. Ok, un tema que yo vi en el balompié. Pero no habrá sido por algún departamento fronterizo. No, todos los equipos de fútbol fronterizo les llevan hambre y la mayoría de gente que ha estado metido en equipos de fútbol siempre ha sido detenido y traficado. Y son políticos. Son también, políticos, claro, es que eso es lo que yo te estaba diciendo, que se meten en la política para saltar a otro puesto político
Ya sea, recuerdo una persona que hizo todo lo humanamente posible por meterse a un cuadro como el de Luis Ángel Firpo, y que después quería ser alcalde. O sea, ese era el tema, y él se daba paja y le daba paja a la mapachada, diciéndole que es la única forma de que yo les puedo servir a la gente. Recuerdo una vez de unos funcionarios actuales que yo platicando que se acaban de salir del FMLN, y yo le dije, pero mira, pero yo no entiendo cómo han andado saltando de partido en partido, que primero estaban en Arena, luego en el FMLN, y me dijo esta persona, Sergio, es que es la única forma de servirle al país. Víctor, que le vaya a dar paja a Valiga, la única forma es servir ellos mismos. Dijeron que iban a erradicar la pobreza, pero de la casa de ellos. Entonces, es paja. Recuerdo en aquel entonces, Víctor, cuando agarraban, por ejemplo, el 11 municipal. El presidente del 11 municipal procesado varias veces por tráfico ilegal de personas. El cuadro del 11 municipal, ¿de dónde es? De Aguachapán. Y Aguachapán es fronterizo, por supuesto. Agarraron de pronto a el dueño del cuadro del Vista Hermosa, que había salido de la colonia Vista Hermosa. Tuvo un equipón. ¿Cómo pagaban esos jugadores? No me expliques. No me expliqué porque no hay explicación. Recuerdo a Gil Mosqueda. Recuerdo a el Pato Barroche. Recuerdo a Elder Figueroa. Meme González. Recuerdo el portero. ¿Cómo le hacían? No lo sé. Lo que te quiero comentar, habían salido de una colonia. Allá en el Vista Hermosa, allá en Morazán. Morazán es fronterizo. ¿Verdad? Sí, con Honduras. Entonces, a uno por tráfico de personas y al otro hermano por narcotráfico. Le quitaron hasta el estadio. ¿Te acordás? Vale. Sí. De ahí, y así, continuamente en diferentes, otro por medio de estaba patrocinado por un casino. La ley decía, el alcalde de ese lugar decía, es que me mande informar la fiscalía no, que me informe usted, uy, tú dámela, yo te doy, dámela, y era paja, ya era un tema hablado, y que viva la flor, que la mía es la mejor. Yo en ese entonces, yo entendí muchas cosas, y recuerdo yo que fueron mis primeras embestidas en el tema de los medios de comunicación, pues yo he tenido un montón de embestidas políticas, porque el fútbol es un producto nostálgico político. Entonces se quejaban de mí los directivos, que me quitaran del Canal 4, porque yo estaba cuestionando y entonces yo era abogado, y entonces para mí los estatutos de la Federación Salvadoreña de Fútbol y el tema de, propiamente dicho, de la ley misma, era fácil poderla interpretar y ver que no la aplicaban, y ver un montón de cosas desde la óptica que yo era fiscal. Entonces yo decía, y esta onda, y además yo estaba en una unidad a nivel nacional. Y entonces yo decía, ahí me entendí yo, Víctor, porque este país nunca va a salir adelante, porque no lo van a dejar salir adelante. Y una de las cosas que también yo entendí, y que he entendido en mi vida, Víctor, es que cuando tú tocas a un malacate o a un delincuente político, todos los delincuentes y malacates se unen en contra de vos. Yo eso lo vi en todo mi andar y te explico por qué. Y no importa de porque dónde quien venga. Puso al otro, hay otro que lo puso. Y este que lo puso tiene intereses también de que el otro dejan su legado. Le habla y le dice, contratame a fulanito de tal, quiere poner a jueces para hablarle y decirle que quien caiga ahí, que por contrabando, por ejemplo, que lo deje salir. Y él ya habla, o algún chero del partido, pero cuando es opuesto, quieren desarmarlo porque es opuesto. Entonces, yo algo que entendí, Víctor, y es lamentable en todo el ámbito, es que cuando tú venís y le señalás a una persona con pruebas, esta persona no tiene cómo debatirte, pero sí tiene acciones de hecho, no de derecho. Sí. Se unen todos los malacates para poder venir y atacarte y decirle a la otra persona que quieren que te quiten porque vos me debes un favor. Sí. Y si no me debes un favor, haz lo que yo te voy a deber un favor. Y si no, yo voy a contratar a tu esposa, le dicen, del director del canal y todo, y andan viendo cómo comercializan, o de la estación y todo eso, y es bien lamentable. La satisfacción más grande que Sergio Méndez puede tener, hijo,
es que mi padre me dejó un apellido y yo se los quiero dejar a mis hijos. La satisfacción más grande es que donde yo he ido, siempre he tenido problemas. Yo recuerdo una vez, Víctor, y quizás va a ser una primera vez que yo lo voy a decir, y me acordé esta semana porque una amiga me preguntó sobre un tema y salió con relación a esto. Yo recuerdo que yo trabajaba en la fiscalía y entonces me hablaron por teléfono a mí el Canal 4, ellos eran muy respetuosos y sabían, al igual que el Canal 33, al igual que Canal 30, al igual que la gente en TVO, etcétera, donde yo he podido, al igual que ustedes, donde yo he tenido pues la posibilidad de poder estar en una forma sostenible, como lo fue también el canal del Tabernáculo Bíblico, que pasé muchísimos años también ahí, etcétera, que podría yo mencionar. En esa misma dinámica, lo que te quiero comentar es que recuerdo una vez que me hablan por teléfono del Canal 4 y me dicen, Sergio, fíjese que un compañero, no lo voy a decir el nombre, por ética, se enfermó. Yo sé que nosotros no le pedimos a usted este tipo de favores, yo sé, pero le queremos pedir si nos puede apoyar. Era un partido de fútbol, Real Madrid-Valencia, con Jaime Vilanova, un tipazo. Yo a Jaime lo quiero muchísimo, yo quiero muchísimo a gente como Hernán Carrasco, un tipazo, Carsten Rivas, sí, claro. Y que gente que de verdad es muy valiosa. Lo que te quiero comentar de todo esto es que yo recuerdo puntualmente en esa oportunidad que yo le dije, bueno, déjeme ver si puedo pasar un permiso, solo eran 2 horas en la tarde. Recuerdo esta anécdota para que más o menos poder graficar todo el tema este. Y entonces pasé un permiso, me lo firmaron los 2 jefes. El día siguiente se dieron cuenta, vieron el programa en la tarde, después de mediodía, que yo lo estaba narrando. Y me mandaron a llamar. Entonces me dice el licenciado Méndez, sí, ¿usted el día de ayer pidió permiso? Sí, así fue. ¿Fue a narrar un partido de fútbol? Sí, así fue. Mire, me dijo, si nosotros hubiéramos sabido de este permiso, no se lo hubiéramos dado. Le queremos pedir, por favor, que se abstenga en lo sucesivo de seguirlo haciendo. Entonces yo le dije, con el respeto que usted se merece, aquel jefe, quiero comentarle que yo tengo 5 días de permiso al año, nunca los he ocupado, tengo compensatorios, no los he ocupado, y el día de ayer, precisamente luego de consultarlo con mi jefatura, no tenía ni audiencias, ni requerimientos, ni ningún otro caso de trabajo retrasado, porque nosotros llevamos un cuadro y todo, y yo soy una de las personas mejores evaluadas. A nosotros nos evaluaban todos los años, Víctor. Cumplo absolutamente. Entonces yo solamente eché mano de un permiso que nunca lo he utilizado 5 días y fueron 2 horas, no fue un día. Sí, licenciado, pero mire, para nosotros es un desprestigio, así me lo dijo, Víctor, que un fiscal ande narrando partidos de fútbol. Y entonces yo le dije, le puedo, comprendo, pero no puede ser atendible, porque de hecho las autoridades de la fiscalía saben que yo a esto me dedico. Y yo lo dejé bien claro. Entonces, no puede ser atendible. Sí, pero como sea, por favor, que no se vuelva a repetir. Lo que te quiero comentar, simple y sencillamente no tenía argumentos. Lo que estaba haciendo esta persona es anteponer el poco poder que él tenía para tratar de limitarme, claro, simple y sencillamente porque a él le causaba un agravio, porque yo percibía otro ingreso, yo andaba trabajando. Un envidioso se le dice allá en la calle. Lamentable. Entonces, ese es un caso en la fiscalía, y así te podría mencionar un montón, y de gente muy valiosa. La fiscalía fue una institución realmente muy importante para mí, por la formación misma que yo tuve. Pero en el viceministerio de Transporte, yo hacía anuncios también de televisión. Recuerdo también que se dio un caso en el cual yo denunciaba el tema de corrupción, al igual que en fiscalía yo denuncié temas de corrupción también. Recuerdo que en la fiscalía fue un ex fiscal adjunto el que me trató de embestir, y en el viceministerio de Transporte fue un director de transporte el que me trató de embestir. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un placer saludarles. Lo que estaba señalando es que él estaba favoreciendo a unos empresarios y también a ciertos empleados que no marcaban tarjeta o se iban, que eran del partido político en turno. ¿De qué partido? Arena. Sí.
Entonces, él había sido diputado de Arena, él había sido alcalde de Arena también. Y llegó a estar ahí Y porque entonces no le fue pareció, político. claro, por político. Entonces recuerdo que en aquel entonces yo entré y él emprendió con mi persona. Luego estaba pidiendo por todos los medios mi traslado, que me sacaran de la Dirección de Transporte Terrestre para otro lugar donde yo no tenía conocimiento de eso y que me sacaran. Y que me sacaran y que me sacaran. Entonces, mi trayectoria, mi vida, no ha sido fácil. Yo he decidido hacer bien las cosas. Te muestro esto porque es algo que se da desde que yo tengo noción, no solamente en los medios de comunicación, en los diferentes canales donde he estado o señalamientos de políticos. Yo soy amigo de El Salvador, pero soy más amigo de la verdad. Y muchos políticos o directores políticos de fútbol han pensado muchas veces que el que tú le sonreís o te tomas una taza de café, tú ya les debes y no sos amigo. Ya te compraron. Recuerdo una vez, Víctor, no se me va a olvidar, en temas de fútbol, en Canal 33, que yo llevaba entrevistas en 8 en punto también de fútbol, empezaba a cuestionar a la Federación Salvadoreña de Fútbol, que estaba siendo dirigida por un abogado que muchas veces fuimos contrapartes en audiencias. Recuerdo esa vez, Víctor, nunca se me va a olvidar, cuando yo me estaba lustrando los zapatos en el Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador. Antes de entrarme los estaban lustrando y ahí está la persona encargada y hay un montón de testigos de referencia. Esa vez fue una especie de lo que Guillermo Gallegos hizo cuando me fue a amenazar allá una cancha de fútbol y que llegó como presidente de la Asamblea Legislativa y que llegó a buscarme con gente armada y a ultrajarme y todo el tema este. Recuerdo en esa oportunidad que yo me estaba lustrando los zapatos y entró el hijo o el hermano del presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol y el hijo de un abogado que también estaba relacionado a este tema. Y me empezó a amenazar y a cuestionar, diciéndome que quién era yo para estar cuestionando al hermano. Qué lamentable, Víctor, en ese momento yo solamente me le quedé viendo y me sonreí, de la misma forma en que lo hice con el diputado Guillermo Gallegos en ese momento. Y me sonreí y recuerdo que todo el mundo se paró. Y entonces yo le dije que, ¿por qué? Porque me conocen, mi trayectoria, mi profesionalidad, hasta la misma persona que estaba limpiando los zapatos, de que qué le pasaba. Él en ese momento, Víctor, estaba cuidando el poco poder que la familia tenía. Posteriormente, luego después de eso, qué lamentable ver a esta familia que ha sido, o alguna gente mencionada en diferentes situaciones, no tan correctos. E incluso señalados en el tema de FIFA Gate, sí, amaños de partidos. Qué lamentable la situación. Entonces, algo que yo no entiendo, Víctor, y que lo he percibido yo en el tema de fútbol, lo he percibido porque es político, en el tema propiamente de la política partidaria, es que muchísimas personas se les olvida por un ratito, por las mieles del placer, lo que pueda venir a continuación cuando se acabe esto, porque el poder es efímero. Recuerdo sí, aquel pasaje de la Biblia con Nabucodonosor, mira cómo terminó. Y Nabucodonosor fue un verdadero rey que tuvo poder y que mira cómo lo utilizó, sí, y mira cómo terminó. Correcto. Y puedo referirme a una gran cantidad de hechos que la Biblia misma establece. Por ejemplo, cuando Jesús estaba con Pilatos y Pilatos le dice, decime que tú sos inocente, le dice. Y le dice, porque yo tengo el poder para liberarte. Y 2 veces únicamente Jesús levantó la vista y habló de los cuestionamientos que Pilatos le estaba haciendo y le dijo, vos no tenés más poder que el que mi mismo Padre le ha dado. Oye eso, tú no tenés más poder que el que mi mismo Padre te ha dado. Lo que yo te quiero decir, Víctor, es que los políticos, buenos o malos, ustedes no tienen más poder que el que mi Padre les ha dado. Y todas aquellas personas que han arremetido contra mi persona, Víctor, han terminado muy mal.
y no es algo que yo aspire, porque la palabra de Dios dice no es que va a venir una bola de fuego y que va a matarlos a todos, no, yo voy a poner sobre tus angustiadores, yo voy a poner una mesa donde te voy a servir un banquete para que ellos vean. Solamente estoy esperando porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Eso va a suceder tarde o temprano. Y yo los he visto. Un ex fiscal general de la República que me pegó una ultrajada con lujo de barbarie una vez en el Hotel Presidente, por la piscina del Hotel Presidente, diciéndome que me tenía la orden de detención ya lista y que yo lo estaba cuestionando y todo. Yo le dije, dele, yo no tengo ningún problema. Que yo lo estaba llamando, invitándolo a que llegara a la entrevista y que por qué no llegaba. Y le señalaba una gran cantidad de actos de corrupción. Este ex fiscal terminó procesado, preso. Y este ex fiscal terminó siendo señalado por otros políticos también. Este ex fiscal terminó siendo mala palabra. Así terminaron. Una persona que yo me la encontraba en los juzgados de San Salvador, cuando no era funcionario, y verlo después cómo se transformó. Dale a una persona un poco de poder y va a sacar la esencia propia. Se enferma y va a sacar su verdadera esencia. Sergio, en estos últimos minutos, déjanos esa reflexión cristiana. Estos últimos minutos, la reflexión cristiana, sin lugar a dudas, viene dirigida por aquella pasaje de la Biblia cuando el Señor Jesús, Víctor, iba a nacer. Y para que usted vea que Dios tiene todo controlado, nosotros sabemos que María, por la gracia fue de Dios, fue precisamente la portadora del Hijo de Dios y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este pasaje nos ubica que cuando llega donde Isabel estaba embarazada y el niño se empezó a mover también en su vientre. El esposo de Isabel, Zacarías, había perdido el habla porque un ángel se lo dijo. Pero cuando iba a nacer el hijo de Isabel, le dijeron, ¿cómo se va a llamar el niño? Ya nació, se va a llamar Juan. Entonces todos se extrañaron y le dijo, pero en el linaje no hay nadie con nombre Juan, pero se va a llamar Juan. En eso vuelven a ver a Zacarías y le dicen, ¿cómo se va a llamar el niño? Y él agarra un pedacito de tabla y le pone Juan. En ese momento, Juan el Bautista estaba naciendo. En ese momento, Zacarías recobró la voz nuevamente y empezó a hablar por obediencia, porque estaba haciendo lo que Dios le decía. Que es lo que yo he tratado de hacer en mi vida, vivir la vida de la mejor posible. Nace Juan. Cuando Juan nace, pensaban que él era el profeta Elías. Y él nace, porque empezó a predicar y todo. Cuando él en el río Jordán llega a Jesús y conoció de todo lo que le dijo, yo no soy digno de poderte bautizar, bajó una palomita, el Espíritu Santo, y le dijo, él es mi hijo en el cual yo me complazco. Una vez que sucedió esa situación del Espíritu Santo, lo que te quiero decir a continuación, y es un tema bien profundo, Juan le dice, yo tengo que menguar para que él crezca. Fíjate bien, yo tengo que menguar. Y al final fue decapitado. ¿Por qué fue decapitado? Bueno, porque la esposa del rey le pidió la cabeza en una bandeja de regalo de cumpleaños. Y el rey le tenía miedo a Juan. Estaba en el calabozo del castillo, pero lo tuvo que hacer porque no podía quedar como un rey mentiroso enfrente de todo. Jesús se dio cuenta de eso y siguió predicando. Él tenía que menguar para que él creciera. A eso había venido. Cuando Jesús llega a la ciudad amurallada, se dan varias situaciones, porque la semana pasada, instruyendo un poquito acerca de la prédica que iba a dar, acerca del monte Sión. ¿Qué hay en el monte Sión? Ahí estuvo la construcción del segundo templo. Sí. La construcción del primer templo lo hizo Herodes. La construcción del segundo templo lo hizo Salomón. Y la destrucción del primer templo la fueron a manos de lo que nosotros conocemos como babilónicos. Y la destrucción del segundo templo fueron los romanos. Y solamente dejaron un muro para que se acordaran de ese desastre, que es el muro de las lamentaciones, o el muro de los lamentos, muro occidental.
Hoy se está esperando la construcción del tercer templo. Mira qué interesante lo que te voy a decir. Donde estaba el segundo templo, el monte Sión, y muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios como los cantares o los salmos de David y pasan hablando del monte Sión. Monte Sión, ¿y qué era del monte Sión? El monte Sión precisamente es la entrada donde estaba el segundo templo, pero en este segundo templo estaba la casa donde está la tumba del rey David, en el monte Sión. Y el segundo templo lo hizo el hijo del rey David, Salomón. ¿Y qué hay arriba de la tumba, de la casa donde está la tumba? Porque en la tumba pasan día y noche alabando los salmos del rey David, día y noche. Y en la parte de arriba, ¿qué hay? El cenáculo, el lugar donde se hizo la última cena de Jesús. Pero, ¿y por qué abajo la tumba del rey Salomón y arriba de un amigo de Jesús se hizo el cenáculo? Porque entonces se confirma lo que había hablado el profeta Elías, que de un árbol común del rey David iba a nacer el Hijo del Hombre. Y así fue, la tumba, el cenáculo, y María y José devienen del rey David. Y se perfeccionó. Pero en el monte Sión fue la última vez donde Jesús le dijo a sus discípulos, yo me tengo que ir, después de que resucitó el tercer día. Es innecesario que yo me vaya, porque les voy a mandar al Espíritu Santo. Se lo dijo en el monte Sión. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios. Muchísimas gracias, Víctor. Iglesia, Excelente. espero que hayas entendido. Muchísimas gracias, Sergio, por esta reflexión que siempre nos dejas, el análisis que hicimos de deporte. Gracias por estar empezando nuestra primera semana, nuestro primer programa, y nos va a tener todo el año, porque sé que Dios lo va a permitir. Te espero el próximo viernes, si Dios lo permite. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias a ti.